la suma de todas estas partes. Porque ya no hablamos de simplicidad, hablamos de un ser que es compuesto por varias partes que se suman entre sí. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la simplicidad de Dios, como lo vimos en la definición, hablamos de una unidad perfecta, simple, no compuesta, no dividida, no fraccionada. Entonces, siguiente diapositiva. Decimos que Dios es sus atributos y sus atributos son Él mismo. Como decía Nere, ningún atributo de Dios es más importante, porque Dios es sus atributos y sus atributos son Él mismo. Dios no es más amor que justicia. Dios es pura justicia y puro amor y pura bondad y pura santidad. Dios no es más que otras. Dios es sus atributos y sus atributos son Él mismo. No podemos postular una distinción entre Dios y sus atributos de manera que lo podríamos hacer como nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos entender este atributo de Dios de manera plena porque todo lo que nosotros vemos por experiencia está compuesto de partes. Tú eres un ser compuesto de muchas partes. Si hablamos de cualidades tuyas, por ejemplo, de lo que decíamos de Miriam, que es inteligente, sabia, amorosa y todo lo que dijeron, sí o no, Miriam, a veces tú estás enojada y otras veces estás alegre, pero no estás plenamente enojada y plenamente alegre al mismo tiempo. Ella es una suma de partes, está compuesta por partes, y así todo el universo entero está compuesto por partes, pero Dios no es eso. Por eso decimos que este atributo de Dios hace que Dios sea único. Todo lo demás es compuesto, depende de otras cosas, es una suma de partes, pero Dios no es así. Dios no es un ser compuesto, Dios no podemos dividirlo. Entonces, cuando hablamos de la simplicidad de Dios, hablamos que Dios simplemente es sabio, por lo cual Él manifiesta su sabiduría. Dios simplemente es amoroso, por lo cual Él manifiesta su amor. Dios simplemente es justo, por lo cual Él manifiesta su justicia. Y así podemos seguir con todos los demás atributos. Pero ninguno de ellos está por encima de otros, sino que Él es sus atributos. ¿Ok? En Cardel les enseñé un texto en la Biblia, porque podríamos preguntarnos, ¿y dónde eso está en la Escritura, en la Biblia? Dígame, ¿dónde está la palabra simplicidad de Dios? Busquemos un texto en la Biblia. ¿Ya lo tienen ahí en la Biblia? ¿No lo vamos a mirar en la pantalla? ¿No lo tienen en pantalla? Busquemos un texto. Ezequías 2:5. Ezequías 2:5. Ezequías 2:5, ¿ya lo tienes? No está en la Biblia. Y tampoco la palabra simplicidad está en la Biblia. No podemos nosotros ir a rastrear algo en la Biblia y si no lo encontramos no significa que no sea bíblico. La simplicidad de Dios está implícito en la Biblia. Es enseñado en la Biblia. Es equivocado pensar y decir, necesito encontrar la palabra que Dios es simple en la Escritura. Porque algunos aspectos de lo que hoy entendemos como este término ha sido un desarrollo teológico de textos que están implícitos en las Escrituras. Un texto, ahora sí vamos a un texto. Deuteronomio 6:4. Siguiente diapositiva. Deuteronomio 6:4. Y dice el texto: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es en todo, no solamente hablando de la Trinidad. Uno es en todo lo que es Dios. Dios es uno. Dios no es un ser fragmentado. Dios es un Dios simple, una unidad. No está compuesto, no se puede partir, no se puede dividir. No es más una cosa de Él que otra cosa de Él. Él es uno en todo su ser, en absolutamente todo su ser. Y esto, hermanos, nos enseña algo muy importante en nosotros. Porque cuando Dios amó a David, al mismo tiempo lo amó con todo su ser, con su misericordia, con su bondad, con su paz, con su justicia, con su ira, con todo su ser. Dios fue hacia David y se entregó Dios mismo como regalo hacia David a través de Jesucristo. Cuando Dios se nos da a nosotros,
se nos da con todo lo que es, no con una parte de Él, sino con todo lo que es. Y esto es maravilloso, porque nuestro Dios es un ser en unidad, simple. ¿Ok? La simplicidad de Dios. Segundo atributo que vamos a ver el día de hoy. La aceidad de Dios. ¿Alguien ha escuchado la aceidad de Dios? Bien. Vamos a ver lo que dice la aceidad de Dios. Definición. ¿Quién me puede leer lo que dice la definición? Dios no depende de algo para su existencia. Dios es autoexistente y completamente independiente. A eso nos referimos con aceidad. ¿Por qué decimos que es un atributo incomunicable? Porque solo Dios y solamente Dios es autoexistente, autodependiente, autosuficiente. Él no necesita de nadie para su creación, para su existencia. Él existe desde siempre, como les decía por acá hace rato, ¿no? Entonces, Él no es que tenga vida, sino Él es la misma vida. Esto hablamos de la aceidad de Dios. La palabra a significa de, y la palabra se de aceidad es de sí mismo. Dios es de sí mismo. Dios es Dios de sí mismo. Él es autoexistente. Veamos algunos pasajes. Acompáñenme a Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Esta palabra yo soy el que soy, lo que implica es yo siempre he sido, yo soy eterno, yo soy autoexistente, yo siempre he estado, yo no tuve una causa, yo no tuve un comienzo ni un fin, yo soy el que soy, no dependo de nadie, yo no necesito de nadie, yo soy el que soy. Otro texto más, Hechos 17, 24 al 25. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Ajá. Y Dios hizo todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita templos hechos por manos humanas, ni es cerrado por manos de hombres, como si necesitase de alguien, pues Él es quien da a todos vida y aliento todas las cosas. Como si necesitase de alguien. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice el texto? Dios no necesita de nadie, no necesita ni siquiera de nuestra adoración, no necesita de nuestro dinero, mucho menos. Dios no necesita nada del ser humano. Él es autosuficiente, Él es independiente. Hablamos de la aceidad de Dios. Él no necesita absolutamente de nada ni de nadie en ningún sentido. Pensemos un momento en tú y yo. ¿Nosotros somos autodependientes? ¿Qué piensan? ¿Somos autodependientes? ¿No? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Siempre, para venir aquí a la iglesia, ¿de qué necesitaste? De un montón de cosas, incluso a veces, algunos, de un sentimiento al menos de decir, quiero ir a la iglesia, ¿no? Dependes de esas cosas en tu vida, entonces, del dinero, del coche, de tus pies, de tus ojos, de un montón de cosas, dependes para venir aquí. Nosotros somos dependientes de un montón de cosas, pero Dios no es así. Dios no depende de nada ni de nadie. Por eso hablamos que ese es un atributo que solamente le corresponde a Dios. Solamente Dios tiene aceidad en sí mismo. Dios es autoexistente. Cuando hablamos entonces, regresamos a la diapositiva, cuando hablamos entonces de la aceidad de Dios, quédate con 4 ideas acerca de la aceidad de Dios. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de la aceidad de Dios, hablamos de que Dios es autoexistente, autosuficiente, Dios está autosatisfecho, no necesita de nadie para encontrarse realizado, Dios es independiente. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la aceidad de Dios, que es autoexistente, autosuficiente, autosatisfecho e independiente. Entonces, esto, hermanos, nos recuerda entonces que que tú y yo no somos el centro de la tierra, sino que nosotros dependemos de todas las cosas, dependemos de Dios.
El ser humano depende de Dios para su existencia, depende de Dios para su salvación, depende de Dios para todas las cosas. Tercer atributo incomunicable de Dios, que lo mencionaron por acá: la eternidad. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta definición? Dios no está limitado por el tiempo. Él siempre ha sido. No hubo un comienzo en Él, ni hay un final en Él. Dios no está limitado, como Él tiene aceidad. El tiempo no puede ser tampoco una limitante de Él, ni de lo que dependa Dios para hacer algo. Dios es eterno. Dios no necesita del tiempo, Él no está limitado por eso. En Él no hubo comienzo ni habrá final. Y esto, hermanos, como todos los atributos incomunicables de Dios, nos deja fuera de entender este aspecto de Dios. Porque lo que tú y yo conocemos siempre está atado al tiempo, ¿verdad? Siempre es temporal. Siempre es finito, tiene un principio y tiene un final. Pero tratar de entender lo infinito, lo eterno, desde una posición finita, es imposible, de manera exhaustiva. Podemos entenderlo, podemos comprenderlo desde lo que la Biblia ha revelado, pero de forma exhaustiva entender que Dios es eterno excede a nuestro entendimiento, porque nuestro propio entendimiento es finito, limitado. Entonces, cada aspecto de Dios, de los que hemos visto, escapan a nuestra comprensión de manera exhaustiva de Dios. Un teólogo que antes era ateo, escritor de las Crónicas de Narnia, ¿saben quién escribió las Crónicas de Narnia? C.S. Lewis. C.S. Lewis era ateo, después se convirtió teólogo, y él, tratando de explicar acerca de la eternidad de Dios, puso un ejemplo. Él decía: imagínense una hoja de papel, pero con dimensiones infinitas, que se extiende la hoja de papel muy, muy, muy lejos. ¿Dónde estamos nosotros? Él decía: tú tienes que pintar una raya desde el principio de la hoja hasta el fin de la hoja, y esta sola raya es donde tú y yo estamos. Esto que está aquí es diminuto en comparación a todas las demás hojas de papel que está extendida infinitamente. Y sin embargo, tú y yo estamos tan preocupados y afanados por esta diminuta raya en ese lienzo de la eternidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de que Dios es eterno, estamos entrando en una dimensión que es muy grande, es asombrosa. Y de hecho, este atributo de Dios hace que los demás aspectos de Dios sean sumergidos dentro de este lienzo de Dios, de la eternidad. Veamos algunos textos. Génesis 21, 33, que ahí están los textos en pantalla que vamos a leer. Génesis 21, 33. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Génesis 21, 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. Invocó allí el nombre de Dios eterno. Esta es la primera vez que se usa la palabra eterno de manera explícita en la Biblia, con Abraham, hablando de que Dios es eterno. Él no es que tiene eternidad, sino que Él es, nuevamente, la simplicidad de Dios. Él es eterno. Otro texto, Salmo 135, 13. Salmos 135, versículo 13. Y el que lo lea, díganme desde este pasaje, ¿a qué se refiere que es eterno en este pasaje? Adelante, Salmo 135, 13. Ajá, ¿le puede leer, hermano? Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. ¿A qué se le llama eterno ahí, hermano? Que nunca termina. Ajá, es cierto, pero conforme a este texto, eterno es tu nombre. ¿Se acuerdan qué significa el nombre de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del nombre de Dios? Ya lo hemos visto en las clases. ¿Qué es el nombre de Dios? El nombre se refiere a las cualidades.
a todo lo que Dios es, a su fama, toda su naturaleza, a toda, ¿qué más palabras podemos ocupar? A su esencia, a todo el ser de Dios. Eterno es tu esencia, tu nombre, todos tus atributos, toda tu fama, todo tu prestigio, todo tú eres eterno, Dios. Y este atributo de la eternidad de Dios empapa todos los demás atributos y hace que Dios sea glorioso, hermanos. Miremos algunos pasajes. Salmo 10, 16. Salmo 10, 16 y vayan buscando los demás textos. Salmo 10, 16. Es que no está en pantalla. Salmo 10, 16. Señor es rey eternamente para siempre, de su tierra no han perecido las naciones. ¿A qué se le llama eterno ahí? Ajá, y lo pone como el rey, es un rey eterno. Hablamos ahí de la soberanía de Dios, hablamos del poder de Dios, hablamos acerca de la justicia de Dios. Es un rey eterno, es un rey justo eterno, es un rey soberano eterno, es un rey poderoso eterno. Vean cómo la eternidad sumerge todos los atributos de Dios. Otro texto, Salmo 103, 17. Salmo 103, 17. Mariana, si quieres, ponla ahí en la diapositiva, en donde estamos, para que los hermanos busquen los textos y sepan cuál es el texto que sigue, ¿verdad? Salmo 103, 17. ¿Qué nos dice? La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ok, ¿qué está empapado con la eternidad en ese pasaje? La misericordia de Dios es eterna. ¿Ok? Jeremías 31:3. Busquémoslo, hermano. Jeremías 31:3. ¿Qué nos dice? 31, versículo 3, hermano. Ajá. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he llamado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué se señala ahí como eterno? El amor de Dios. Y así cada aspecto de Dios, como Dios es un ser simple, en el momento que Dios hace algo, todo su ser va acompañado con eso mismo. Su amor eterno, su misericordia eterna, su paz eterna, su gozo eterno, todo lo que Dios es, está sumergido en este atributo de la eternidad de Dios. Entonces, en la diapositiva que sigue, por favor, Marenita, pudiéramos seguir hablando de la eternidad, y la Biblia señala muchos aspectos de la eternidad y los concatena con otras palabras. Por ejemplo, hablamos de vida eterna, del evangelio eterno, del propósito eterno, del reino eterno, de la consolación eterna, de la gloria eterna, de la condenación eterna, y pudiéramos seguir hablando y hablando de cómo la Biblia menciona la eternidad y cómo cubre cada aspecto de lo que Dios es y de lo que Dios hace. ¿Ok? Entonces, hermanos, este atributo nos enseña que Dios no tiene límites, como dijeron por acá. No se envejece, sino que es trascendente, que es maravilloso, y que este Dios eterno es el que te invita a nosotros a que conozcamos a Él, a que lo disfrutemos a Él, que disfrutemos de su amor eterno, que disfrutemos de su misericordia eterna, que disfrutemos de lo que Él es. Y eso es algo maravilloso, porque Dios invita a eso a un pecador limitado, temporal. ¿Qué otros aspectos más de la bajeza del hombre pudiéramos mencionar? Muchísimos. Pero Dios es la invitación del ser de Dios al hombre para disfrutar de su eternidad. Ok. Cuarto atributo de Dios, en la siguiente diapositiva, Marenita. La inmutabilidad de Dios. Hermanos, en este mundo, como todas las demás cosas que hemos visto, si se dan cuenta, todo lo que el ser humano conoce cambia. Todo lo que tú y yo experimentamos en el mundo cambia. Hoy puedes estar sano y mañana enfermo. Hoy puedes tener trabajo y mañana se te fue el trabajo. Hoy puedes tener cualquier cosa y mañana cambia. Y el COVID nos enseñó y nos recordó eso, que de un día a otro el mundo entero colapsó y cambió totalmente y radicalmente. Lo que tú y yo conocemos
es un mundo que cambia constantemente, de diferentes formas, pero Dios es un Dios inmutable. ¿Cómo dice la definición ahí? Dios es el mismo de manera perpetua y perfecta. No está sujeto a ningún cambio ni variación. Él es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Él es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. En eso Dios es inmutable, en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. No significa la palabra inmutabilidad de que Dios no se mueva, no hablamos de inmovilidad de Dios, hablamos de inmutabilidad. Él es y siempre será, en cuanto a su ser, perfecciones, promesas y propósitos. Miremos algún pasaje. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6, que está en pantalla. Vamos a ponerlo en pantalla. En la siguiente diapositiva, Marenta. ¿Se trabó? Está bien. Malaquías 3:6. Escuchen lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, la descendencia de Jacob, no fueron consumidos? Porque Dios no cambia. ¿Y en qué no cambió? En sus promesas. ¿Cómo qué tipo de promesas? Que de ahí iba a venir una descendencia, y Él les prometió de su amor y todo eso, y iba a venir, le prometió a David, le prometió a Abraham, le prometió al pueblo de Israel que saldría uno como Moisés, de este mismo pueblo. Y a pesar de que el pueblo, hermanos, constantemente se rebeló, constantemente, de hecho, desde el momento que salieron de Egipto y se encontraron con el Mar Rojo, ¿qué dijo el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Se quejaron contra Dios diciéndole: vamos a morir aquí, el pueblo de Egipto está aquí, atrásito de nosotros, vamos a morir, para eso nos sacaste, Dios. Luego se empezaron a quejar de Dios. Pero Dios, que es inmutable, Él avanzó en su plan, en sus promesas, porque es un Dios que no cambia. ¿Sí o no el pueblo de Israel le dio muchas razones para Dios desistir de su plan? Sí. ¿Cuántas veces nosotros hemos desistido de hacer algo porque las circunstancias cambiaron? En mi caso, en inicio de año nuevo, normalmente siempre se dice: en este año voy a hacer ejercicio, ¿no? Pero precisamente al otro día llueve y digo: hoy no, y ya no me levanto. Bueno, al menos soy yo, ¿no? Quizás ustedes sí son más constantes, ¿no? Pero la idea es de que nada externo en Dios lo hace a Él cambiar en cuanto a su ser, perfecciones, promesas y propósitos de Dios. Nada va a hacerlo cambiar. Por eso, hermanos, tenemos un segurísimo consuelo de saber que Dios es inmutable. Y a ese atributo es que Pablo en Romanos capítulo 8 se refiere cuando dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie. Porque si Dios dice: te amo con un amor de complacencia, Él va a continuar con eso. Por eso es que Pablo en Filipenses capítulo 1 dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, como es inmutable y como Él se ha propuesto hacer esta obra en tu vida, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El atributo de la inmutabilidad de Dios hace que el creyente pueda estar seguro, confiado, porque nuestro Dios, hermanos, a diferencia de tú y de yo, Él no cambia. Cuando Él dice: te perdono, Él lo hace eternamente. Concatenamos los demás atributos. Cuando Él dice: te perdono, lo hace con un amor eterno, con misericordia eterna. Cuando dice Él: te perdono, lo hace con su conocimiento, aún sabiendo que en el futuro quizás vas a pecar. Y Él no va a cambiar por eso. Este atributo, hermanos, es totalmente de consuelo, de aliento para todos nosotros, porque tú y yo sí cambiamos, pero Dios no. Y la Biblia nos enseña a través de este atributo que podemos estar confiados en Él. Su poder no va a disminuir. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 16:
las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, porque yo voy a sostener a mi iglesia. Y ya han pasado más de 2000 años, hermanos, ¿y qué creen? La iglesia sigue adelante. El pueblo de Dios continúa avanzando y se va multiplicando. Y Apocalipsis nos asegura esa realidad, porque allí estarán todos los redimidos de Dios, porque Dios es un ser inmutable, no cambia. Ok, siguiente atributo de Dios. La que sigue, Marita. Perfecto. La omnisciencia de Dios. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Dios lo conoce todo. Exactamente. Fíjense lo que puse como definición. Dios lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Conoce perfecto todo detalle en la vida de todos los seres humanos que están en el cielo, en la tierra y en el infierno, o lo pone en la Biblia debajo de la tierra, ¿no? ¿Dios conoce a los que están en el infierno? Sí, ¿no? Hablamos de que Dios todo lo conoce. No hay nada que escape a su conocimiento, a su ser, a su persona. Él conoce todas las cosas. Nuevamente, ¿cómo es el ser humano en cuanto al conocimiento? Nosotros, tú y yo, vamos aprendiendo poco a poco en el tiempo muchas cosas. Esta escuela dominical es precisamente eso, poder aprender cosas. Poder aprender cosas. Pero Dios aprende algo. Dios no puede aprender algo, porque si aprende algo, significa que Él no lo conocía. Pero Dios es un Dios que conoce perfectamente todo. Dios no tiene una limitación, porque su conocimiento, concatenamos ideas, es eterno. Por eso lo conoce todo, porque eternamente conoce todas las cosas, posibles, reales, en el pasado, presente y futuro, lo que está en la definición. Entonces, veamos algunos pasajes que nos hablan acerca de la omnisciencia de Dios. Hebreos 4:13. Siguiente diapositiva, Marinita, por favor, para que veamos los textos ahí. Hebreos 4:13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. ¿Qué nos dice, hermanos? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no ha de ser manifiesta ante su presencia. Todas las cosas están desnudas ante sus ojos. ¿Cómo qué cosas han sido creadas? Pues todo, ¿no? Los seres humanos, el universo entero, las galaxias, las estrellas. De hecho, hay textos donde la Biblia dice que Él conoce a las estrellas por nombre, me parece, si no me equivoco. Y la idea es, obviamente no es que las estrellas tengan nombres, sino la idea es de que Dios conoce todas las cosas. ¿El diablo es conocido por Dios? ¿Dios conoce a Satanás? Sí, a todos, los ángeles y demonios. Todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Él conoce todas las cosas. Otro texto, Salmo 139, versículo 2 al 4. Salmo 139, 2 al 4. Tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes todo. Nuevamente vemos en ese pasaje, hermanos, del conocimiento perfecto, ilimitado, exhaustivo de Dios, porque ahí incluso dice, pues aún la palabra no está en mi lengua, obviamente todo es de manera poético, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes siquiera que llegue a mi lengua, tú ya la conoces. Antes de siquiera yo manifestar una palabra, tú ya conocías esa palabra. Obviamente todo esto es poético, pero la idea es, detrás de esto es que no hay nada escondido de los ojos de Dios, de los ojos escudriñadores de Dios. Dios conoce todo totalmente. Aspectos de este conocimiento de Dios. Regresamos a la diapositiva. ¿Cómo es este conocimiento omnisciente de Dios? Es un conocimiento universal. Por universal me refiero a todo el universo. Nada escapa de su conocimiento. Es un conocimiento exhaustivo. Yo les pregunto a los esposos, ¿conocen de manera exhaustiva a su esposa? Quizás alguno dirá que sí, ¿no? Pero no pudieran conocer los pensamientos ni sentimientos de ella. No conocen de manera exhaustiva a su esposa. Nadie conoce de manera exhaustiva ninguna cosa.
De hecho, hay una frase que no me acuerdo si la dijo Descartes, que dijo: yo solamente sé que no sé nada. No sé si fue Descartes. ¿Platón? Platón, y creo que después le dijo Descartes, pero creo que fue Platón. Platón dijo: yo solamente sé que no sé nada. ¿Qué pasaría si ustedes escuchan de mí decir: hermanos, yo conozco todo? ¿Qué pensarían de mí? ¿Qué? Que eres muy inteligente, que eres muy como arrogante, quizás hasta les caiga mal a ustedes de que yo les diga que yo conozco todo, hermano, yo conozco todo. Porque el ser humano no lo puede decir. Sin embargo, Dios sí puede decir: yo conozco todo. Y su conocimiento no es para jactarse, ni burlarse, ni decir yo soy mejor que ustedes, porque es un conocimiento que pone también al servicio de la humanidad, de la creación. Eso es increíble. Exhaustivo. Dios es un conocimiento exhaustivo, es un conocimiento inmediato, hermanos. Por ejemplo, nosotros cuando se nos pregunta algo, lo que tenemos que hacer, no sé si han visto una caricatura de Bob Esponja, espero no pecar aquí, donde se le pregunta a Bob Esponja su nombre y de repente se va hacia su interior y empieza a buscar como en el disco duro la información de ¿dónde está el nombre? ¿Dónde está el nombre? Nosotros hacemos eso cuando nos preguntan algo. Empezamos a acceder a la información y a rastrear la respuesta. Pero Dios no es así. Dios no rastrea en sus archivos para poder dar una respuesta a una pregunta, sino que es un conocimiento inmediato. Dios no está aprendiendo. Dios no accede a información. Él conoce todas las cosas inmediatamente. Es un conocimiento eterno. Aquí estamos concatenando ideas. Es un conocimiento perfecto. Como les decía, de yo solamente sé que lo sé todo, eso solamente le puede decir Dios. Bien, omnisciencia de Dios. Hermanos, hasta aquí hemos visto 4 atributos de Dios. ¿Alguna pregunta que tengan de alguna cosa? ¿Sí, hermanita? Primero, yo tengo una... La simplicidad, ajá. Usted dice que Él es todo, ¿no? Entonces, cuando uno peca, Él se entristece. Pero está triste y está alegre y perdona, o sea, todo al mismo tiempo. Eso es lo que no comprendo. Como les decía, este atributo de Dios, como nosotros todo lo conocemos compuesto, por eso nos cuesta un poquito difícil de comparar este conocimiento que tengo con el conocimiento de Dios. Porque normalmente lo que hacemos nosotros es no, bueno, es que si yo estoy triste, al mismo tiempo no puedo estar alegre. Ajá. Porque nosotros lo conocemos todo como por partes. Cuando hablamos de la tristeza de Dios o que Dios se entristece, no hablamos porque hay otro atributo de Dios que se llama la impasibilidad de Dios, que lo que significa es de que Dios no tiene pasiones como nosotros. O sea, el sentimiento bueno, no podemos decir de sentimiento. El aspecto de Dios cuando se contrista, está hablando en una forma para que nosotros podamos entender el ser de Dios, que le duele lo que nosotros estamos haciendo. Pero al mismo tiempo tenemos que afirmar que todo lo que Dios es está ahí. Y que Él en ese momento no es que es más alegre o menos alegre porque está más triste, sino que todo es perfecto en Dios. ¿Es fácil de entender? No es fácil de entender, porque lo hacemos comparando a nuestra experiencia. Ajá. Pero sin duda podemos afirmar de que Dios no se manifiesta con una parte de su ser, sino que todo su ser va ahí acompañando a todo lo que Él hace. Ajá. Entonces, eso podría comentar. No sé si alguien quisiera comentar algo de esto mismo, o pastor, no sé si quisieras decir algo. Pues, como decíamos en las lecciones, es imposible poder entender el ser de Dios porque nosotros realmente no lo podemos estudiar, solamente reflexionamos dentro de las limitantes que tenemos. Lo que podríamos decir ahí es que Dios es un ser sensible. Y esa perfección, esa sensibilidad, para que nosotros, dentro de las limitantes finitas que tenemos, las podamos entender, se expresa con un antropopatismo, que es Dios es triste, Dios se dolió, pero no significa que nuestros pecados realmente afecten Exacto. la naturaleza. Entonces, estamos limitados para poder entenderlo al 100%. Sí, hermana, o sea, estos temas son muy elevados en nuestro entendimiento porque podríamos decir,
bueno, si Dios hace que algo se entristeza en ese momento, entonces ya no tiene un carácter eterno, porque hay algo que en el tiempo lo afecta. Y entonces negaríamos un montón de otras cosas y todo se vuelve un caos. Pero esto es por causa de que realmente nosotros somos criaturas tratando de entender lo que el Creador ha revelado de sí mismo y que llegaremos a un límite de nuestra comprensión. Entonces, eso pasa con la Trinidad, eso pasa con muchos aspectos de Dios. Entonces, eso contestaría hermano. Y también lo que pasó con esto. Bien, preguntas, comentarios de cualquier otra cosa. Sigamos con otro tema. Sexto atributo, la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa que Dios es omnipresente? Exactamente. Dios está presente en todo lugar. No hay ningún lugar donde podamos escondernos de Él. Ningún lugar. Salmo 139, 7. Vamos a ver lo que dice este texto. Salmos 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Del 8 y al 10, por favor. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí no estás. Si tomare las alas del alba, y habitaré en el extremo del mar. Versículo 10 dice, aún ahí me guiaré a tu mano y me asistirá a tu diestra. Gracias, hermanita. La idea detrás de este texto que leyó nuestra hermana, de manera poética, está presentando la idea de que ¿a dónde huiremos de su presencia? De su conocimiento, de su presencia, incluye su presencia. ¿A dónde nos esconderemos de Dios? De ningún lado, hermanos. No podemos escondernos de Dios. No hay nada que no quede descubierto a los ojos de Dios. No es que el ser humano, no es que la creación pueda eficazmente esconderse en algún lado donde Dios no pueda estar presente. Porque si decimos que Dios es espíritu y lo abarca en todos lados, si decimos que en este lugar no lo abarca Dios, anulamos este aspecto de Dios, de la omnipresencia de Dios, de que Dios es espíritu y todo lo abarca. Miremos otro pasaje, Hechos 17, 27. Hechos 17, 27. Y a veces pudiéramos pensar en la omnipresencia de Dios con un aspecto como, esto es para teólogos y todo eso. Pero no, hermanos, realmente estos atributos se han dado al ser humano para que el ser humano esté asombrado de quién es Dios y pueda confiar en Dios y pueda ver el amor de Dios. Miremos lo que dice este pasaje acerca de la omnipresencia de Dios. Hechos 17, 27. Dios no está lejos, porque si Dios es omnipresente, Él está cercano. Es un Dios trascendente, la Biblia lo afirma, o sea, que trasciende más allá de la creación, pero es un Dios inmanente, que está cerca de la creación. Y la omnipresencia de Dios, al menos en este pasaje, es que si realmente queremos encontrarnos con Dios, Dios no está jugando las escondidillas de encuéntrame, búscame, me voy a esconder por allá, tú no vas a saber dónde. Sino el texto dice si acaso palpando pudieran hallarle a Dios. No está lejos de cada uno de nosotros. Dios, hermanos, está presente en todo lugar. Pero tenemos que hacer una distinción. Escuchen muy bien la distinción. ¿Dios está presente en todo lugar? Sí. ¿Dios está presente en un bar? ¿Y Dios está presente en su iglesia? Pero la presencia de Dios es igual en el bar y en la iglesia. ¿Sí o no? La presencia de Dios ontológica, es decir, en su ser, sí. Pero en su manifestación, en cómo se disfruta esa presencia, no. Porque Dios ha decidido que en la congregación de los santos, donde dos estén reunidos, ahí estaré. ¿Pero significa que en el bar no está? No, sí está ahí, pero Él no se disfruta ahí, no se adora ahí.
Él no se manifiesta como si se lo hace en la congregación de los santos. Dios está de la misma forma en el lugar privado donde tú estás orando en tu casa que en el lugar donde estamos nosotros congregados. ¿Qué piensan ustedes? Sí, de manera ontológica sí. Pero Dios ha diseñado que en este lugar la presencia de Dios se manifiesta de una manera particular. ¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros mostrar misericordia unos por otros, aquí podemos tener un trato unos por otros, y aquí yo puedo amar a Dios amando a mi hermano de una forma diferente, y la presencia de Dios se disfruta de una manera diferente. Todo es de manera diferente, pero sin duda Dios está en todo lugar. La presencia manifiesta de Dios, no la iglesia, sino la presencia manifiesta de Dios, se disfruta de una manera diferente dependiendo el lugar y las circunstancias. Por eso es que Dios sí puede estar en un bar, pero Él no está complaciéndose de lo que se está haciendo en un bar. Pero Dios puede estar contigo en tu casa en oración, y Él está complaciéndose contigo porque tú eres su hijo y está presente ahí también. ¿Sí ven esa distinción? ¿Sí la ven más o menos? Muy bien. Por ejemplo, Dios estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo se manifestó Dios en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo? Con su justicia. Con su justicia. Se manifestó con su justicia. Dios estaba presente en el tabernáculo de Israel. ¿Y cómo se manifestó Dios ahí? En aquel entonces se dice que la presencia de Dios bajaba al lugar santísimo y estaba ahí, ¿no? Y todos decían, Jehová está ahí, en cierta forma, ¿no? Eso hablamos del Antiguo Testamento. Entonces fíjense que aunque decimos que Dios ontológicamente está presente en todos lados, en la parte en cómo asimilamos o disfrutamos esa presencia es diferente. ¿Ok? ¿Va? Muy bien. Último atributo de Dios que vamos a mirar el día de hoy. A ver, regresa. O no sé si se adelanta o hacia atrás. Bien. El séptimo atributo de Dios es la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Ok, ¿me puede leer, por favor? Dios tiene toda la capacidad para llevar a cabo todo cuanto a su ser y plan se proponga realizar. No hay nada que pueda detener su poder en acción. No hay nada que pueda detener su poder en acción. Dios todo lo puede hacer conforme a su ser y planes y propósitos. ¿Ok? Porque alguien podría decir, si Dios es todopoderoso, ¿verdad que sí es Dios todopoderoso? ¿Por qué no quita la maldad del mundo? ¿No que Dios es todopoderoso? ¿Qué decimos a eso? Pues que Él no quiere, porque no está conforme a su plan. Un ejemplo de esto, ¿por qué Dios no quitó la maldad cuando su propio hijo estaba siendo sacrificado en la cruz? ¿Dios podía quitar esa maldad o esas personas? Sí, porque Dios no lo hizo. Porque su propósito era de que su hijo asumiera el papel del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, en Jesucristo vemos el poder de Dios en acción, pero en control. No es un poder descontrolado que manda rayos por todos lados porque dice, ya estoy harto de ustedes. No, es un poder en control que está en conformidad a su conocimiento sabio, a su amor, a su justicia, a su paciencia, a su gozo. Es un poder en control. Él hace lo que Él quiere conforme a su ser y propósitos. Si alguien a ustedes les dice, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me sana? Es una presuposición falsa. Porque Dios puede sanar, sí, pero ¿por qué no lo ha hecho? Porque sus planes son otros. Ajá, ok. Veamos algunos textos. Génesis 17:1. En la siguiente pantalla, por favor, ándale ahí. Fíjense, esta es la primera vez que se menciona a Dios explícitamente como todopoderoso. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Ok, entonces, como Dios es
todopoderoso, Él se está manifestando a Abraham diciéndole, anda delante de mí perfecto, yo soy el Dios todopoderoso. En el contexto de aquí, de Génesis 17, en el 17-18, es Dios prometiéndole a Abraham y a Sara que de ellos tendrían un hijo. Abraham ya estaba viejo, para él era difícil tener hijos. Sara, su mujer, ya había cesado de tener el tiempo de las mujeres, el tiempo de las mujeres, y no podía tener hijos. Entonces para ellos esta era una situación imposible. Pero ¿cómo se manifiesta Dios en su omnipresencia? Yo soy el Dios todopoderoso. Más adelante Él dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Y la respuesta es, no. ¿Y qué pasó con Abraham y con Sara? Tuvieron un hijo, porque Dios todo lo hace, todo es todopoderoso para cumplir sus propósitos conforme a su ser y planes. Entonces, podríamos seguir listando muchas cosas acerca de la omnipotencia de Dios. Y yo les hacía una pregunta a los hermanos de Cardel y les hago a ustedes. Siguiente diapositiva. ¿Qué libro ustedes creen en la Biblia que nos presenta el poder de Dios invencible en su máxima expresión? ¿Qué libro creen en la Biblia que se presenta a Dios con este atributo del Dios todopoderoso? ¿Alguien? Éxodo, ¿no? Ahí tenemos a muchas veces donde Dios se me está manifestando su poder, abrió el mar rojo y un montón de cosas, ¿no? Génesis por acá dijeron. Ajá, Génesis, Dios creó el universo entero desde el ex nihilo, desde la nada. ¿Alguno más que quiere decir? Apocalipsis, ya estamos igual. Yo coincido con el hermano, aunque no están mal los hermanos, ¿no? Pero yo creo que Apocalipsis es un libro donde todo el tiempo se manifiesta el poder de Dios. Todo el tiempo en Apocalipsis, en muchas ocasiones, hay batallas, ¿verdad? Hay peleas. Y en cada una de estas, aunque es la misma, Dios vence. Dios se muestra como invencible. Satanás no lo puede vencer. La serpiente antigua, los incrédulos no lo pueden vencer, no hay nada que pueda derrotar ni a Dios ni a su pueblo. Dios vence y hasta el final de Apocalipsis dice, amén, Maranata, ven pronto Señor. Y de hecho en Apocalipsis se manifiesta el poder de Dios eterno diciendo, todos los hijos de Dios, aún los que están aquí creyentes, algún día llegarán allá. Y ya está escrito que Dios ganará. Dios siempre gana, hermanos. Dios siempre gana. No hay nada que pueda vencer a Dios en cuanto a sus planes y propósitos. Miremos un texto en la Biblia, precisamente en Apocalipsis. Apocalipsis 19, 6 al 7. Les voy a leer a ustedes. Y oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Fíjense que, al menos en este pasaje, lo que se exalta y alaba a Dios, ¿qué es? La omnipotencia de Dios. Nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso reina. Y esto es lo que produce el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dios siempre gana, porque Dios es todopoderoso. Y eso es lo que produce en el creyente, darle gloria a Dios, porque Él es todopoderoso. Piensa en tu vida y en mi vida, cuando estabas camino hacia la muerte, camino hacia la condenación, y que era imposible que tú pudieras salvarte por tu propia cuenta. ¿Qué sucedió? El Dios todopoderoso que hizo Génesis 1:1 es el mismo Dios que dijo, sea la luz en tu corazón. Y el todopoderoso Dios, todopoderoso amor, todopoderoso bondadoso, todopoderoso misericordioso, inmutable, decidió salvarte. Así que, hermanos, este atributo de Dios es maravilloso, al igual que todos los atributos de Dios, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, no me acuerdo qué sigue. Ok, estamos casi por terminar. Hermanos, entonces, Dios es omnipotente, todo lo puede. ¿Existe algo que Dios no pueda hacer? No.
Pero también la Biblia presenta que hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Como por ejemplo, negarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta que la omnipotencia es de que Dios no puede hacer nada que esté en contra de su ser y su esencia? Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede mentir, Él no puede arrepentirse. Dios no puede hacer muchas cosas que vayan en contra de su ser. Por eso es que también no podemos decir que Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. Dios hace todo aquello que está conforme a sus planes. Entonces, hay ciertas cosas que aquí podríamos mencionar filosóficamente que se han dicho. Por ejemplo, Dios lo puede hacer todo. ¿Acaso Dios puede ser un soltero casado? ¿Por qué no? Es un absurdo. No puede existir un soltero casado. Por eso también decimos que Dios puede hacer todo aquello que sea real. Hay unos que así se identifican, ¿no? Como solteros y casados. Pero Dios no puede crear un soltero casado porque no existe eso. ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? Tampoco, hermanos. Porque es un absurdo, es irracional. Es algo que no existe, es algo que no es real. Hay cosas que Dios no puede hacer. Por eso es que hay una pregunta filosófica desde hace mucho tiempo que ha sido rebatida de diferentes formas, donde dice: ¿Dios puede hacer una roca que sea lo suficientemente pesada para que Él no la pueda cargar? Si alguien dice que no puede hacer esa roca, entonces significa que Dios no es todopoderoso. Pero si la puede hacer y no la puede cargar, también Dios no es todopoderoso. ¿Se dan cuenta de esa afirmación? Ese silogismo medio raro, extraño que está ahí. Pero Dios no cumple caprichos. Si Dios no crea algo que sea irracional, Dios no puede crear una roca que Él no la pueda cargar, porque va en contra de su ser. Eso lo pueden encontrar ustedes en las redes para que vean. Y ojalá que si algún día se encuentran con alguien que les dice eso, principalmente ateos, puedan poderle responder acerca de que nuestro Dios no cumple caprichos, ¿no? Dios no hace cosas ilógicas, irracionables, sino todo es conforme a su ser, propósitos y naturaleza. Muy bien. Siguiente diapositiva. Hemos terminado, hermanitos. Hoy hemos visto acerca de los atributos de Dios, que es una forma para hablar de sus perfecciones, virtudes, cualidades de Dios. Atributos incomunicables. ¿Cuáles hemos visto el día de hoy? ¿Alguien me puede enlistarlos? ¿Qué atributos hemos visto? La simplicidad, aceidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Inmutable, ahí están los 7. Fueron 7, ¿va? Entonces, hoy hemos visto esto. Si pudiéramos mencionar más, como la impasibilidad, la santidad en su grado más exclusivo, y un montón de cosas más. Pero bueno, esto, hermanos, no debemos ver estas lecciones como una lección académica, sino de preguntarnos y reflexionar cómo esto me ayuda a asombrarme más de quién es Dios y estar confiado y esperanzado en el Dios en quien yo he creído, y poder al rato en la alabanza cantarle a este Dios por lo que Él es, no por lo que Él no solamente me ha hecho a mí, sino simplemente por lo que Él es, porque eso que Él es se ha tenido a bien manifestarse a mi vida, y por lo tanto yo puedo cantar, yo puedo servir con los niños, yo puedo ofrendar, yo puedo escuchar con atención la palabra, porque mi Dios es un Dios digno de confianza, digno de temer, digno de honrar y de amar. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Por acá? ¿No? Vamos a terminar orando. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para meditar, reflexionar en estas perfecciones tuyas, Dios. No permita, Señor, que solamente las veamos como algo solamente informativo, Dios, sino como lo leímos en Apocalipsis, que esto produzca en nosotros, Señor, alabanza, que esto produzca en nosotros arrepentimiento, que esto produzca en nosotros asombro, que esto produzca en nosotros, Señor, gratitud y amor para ti, por lo que tú eres, Dios. Por eso te alabamos, por eso queremos conocerte más, por eso, Señor, estamos aquí en comunidad, Señor, para animarnos unos a otros a poder mirarte a ti todos los días, Dios. En tus manos estamos, Señor, y
y te pido que bendigas tu palabra en cada uno de los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.